el Santo Evangelio pudimos escuchar al Señor que nos compara el reino de los cielos con un sembrador que salió a esparcir la semilla. Esparce la semilla y en 4 distintos tipos de suelos. En uno está expuesta la semilla, no llega a enterrarse, queda, entonces dice, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero viene el diablo y se la saca pronto de sus corazones. Después tenemos al que la recibe, pero con un suelo pedregoso, no es un suelo profundo. De manera que la palabra de Dios en este caso es recibida con alegría, pero no es llevada a lo profundo del corazón. No deja que conmueva y transforme. En el tercer caso, encontramos que hay tantas preocupaciones, tantas cosas importantes, entre comillas, en nuestra vida, que la palabra de Dios no encuentra espacio, brota junto con otras cosas más. Entonces es ahí que termina ahogándose. Y hay por fin un buen terreno donde arraiga la semilla, en el cual no tenemos una indicación precisa, sino que en general es a todo aquel que deja que la palabra de Dios eche raíces en su corazón, tome lugar. Deteniéndonos en el primero, muchas veces nosotros perdemos la palabra de Dios y las oportunidades que Dios nos da. Son muchas personas que se han alejado de la iglesia por nimiedades, por cosas que no tienen ninguna importancia, ninguna entidad, y han perdido la fe verdadera. Aquí tenemos que pensar en la soberbia, en la cual creemos que lo que Dios nos da realmente carece de valor, o mejor dicho, podemos encontrarlo a nuestro antojo donde nos parezca. Es ahí esa presunción que nosotros tenemos frente a la vida, esa soberbia de la vida, hace que lo que nos dicen nos entra por un oído y nos sale por otro. Despreciamos al sacerdote que nos predica, despreciamos al papa que enseña, despreciamos al santo que ha vivido tal y cual ejemplo, despreciamos a la maestra de catequesis que está enseñando algo, despreciamos al vecino que va a misa pero quiero criticarlo. Todo lo que viene de parte de Dios es siempre criticable, y nos parece que el ejemplo nos va a ser más conmovedor si lo tomamos desde donde nos gusta. He aquí que vemos a muchos cristianos que, recibiendo la palabra de Dios, la vomitan y se procuran una multitud de maestros que les halagan los oídos, tal como está escrito para estos tiempos. Una multitud de maestros que les halagan los oídos. ¿Por qué? Porque dice, sus oídos no soportarán la sana doctrina. Lo mismo pasa. Tiran la superficie, entonces nos encontramos de que tal o cual gurú, que sabemos en el fondo que es un falsario, que no es Dios hecho hombre, pero que preferimos escucharlo porque nos resulta más dulce. He aquí pues es una soberbia y un autoengaño. ¿Podemos curarlo? ¿Podemos salvarnos? Sí, pero tenemos que enfrentar esa soberbia que hasta el día de hoy ha dominado nuestra vida, que ha minado nuestra vida en Cristo, que la ha arruinado. Esa soberbia, esa falta de humildad frente a Dios. En el segundo caso tenemos la poca profundidad. Tomamos con alegría la palabra de Dios. Bien, es un gran entusiasmo. Escuchen lo que me dijeron en la iglesia. Fíjense lo que me han dicho, lo que pude comprender. Qué mensaje me han traído para mi vida. Pero ¿qué pasa? Un domingo vamos a la misa, otro domingo ya nos distraemos, el tercero vino una prima de visita, el cuarto resulta que me olvidé, el quinto, bueno, pero también puedo verla por televisión, el sexto, ya que estoy me quedo, siempre encontramos un pretexto. De manera que por más de que se nos haya aparecido la Santísima Vivificante e Indivisible Trinidad en nuestra vida, al poco tiempo hagamos de cuenta que no pasó nada, y eso no será tomado en cuenta en el juicio. Somos responsables de no haber respondido a la gracia. Aquí hay pues una gran falta de temor del Señor. No nos hacemos cargo. Dejamos que brote, es muy lindo, bárbaro, pero no priorizamos. No dejamos que esa gracia conmueva nuestra vida, remueva las piedras, los verdaderos obstáculos. Sobre todo aquí hay que luchar contra la pereza. Una gran pereza, una gran inercia, una gran dejadez
En el fondo también es una falta de esperanza. No entregarnos con ahínco, con ganas. Vamos al gimnasio a adelgazar para estar bien para el verano, con más fuerza y con más ganas que aprender las verdades de la fe. Escuchamos los chismes y las irrelevancias de las vidas que nos rodean con mucho más apetito que la palabra de Dios. Recordamos los detalles totalmente irrelevantes y nos olvidamos del Evangelio. Entonces, aquí tenemos que reconocer que nuestro corazón está lleno de piedras que impiden abrirse a la buena semilla que es la palabra de Dios. Yo no soy la buena semilla, Dios es la buena semilla. He de abrirme y dejar y dar fruto, además. No solamente producir un montón de hojas bonitas, sino fruto. En el tercero tenemos que cuando brotan, la semilla llega, hay tierra, pero cuando brota, brota entre muchas otras semillas. Entre muchas otras. Entonces, además de ir al catecismo, el nene tiene que ir al gimnasio, tiene que aprender 4 o 5 idiomas, tiene que ir al colegio de doble o triple turno, tiene que hacer toda clase de cursos y de cosas, y claro, no tiene tiempo para el catecismo, no tiene tiempo para Dios. La familia está muy cansada un domingo para ir a misa. Están más ocupados esparciéndose de la semana tan ocupada que han tenido. Y cuando crecen los chicos ya están en otra cosa, y cuando llega la edad de casarse están en otra cosa, y después y así se pasa la vida. Son millones. Millones los que se llaman cristianos y católicos y pasan su vida ignorando a Dios y poniéndolo, como en el mejor de los casos, como una plantita entre otras muchas más. De esa manera termina por morirse, porque el vigor de las malas hierbas es mucho mayor, ya que el fin de la mala hierba no es llenar los graneros, por lo tanto tiene toda su vitalidad para desparramarse y para ocupar todo el lugar. Y así también se vuelven nuestras distracciones en la vida, y así nos vamos perdiendo. Y lo que no aceptamos es que está en juego nuestra salvación eterna y la de nuestra familia. Entonces, cuando nosotros permitimos que la fe sea una cosa entre muchas, de una manera muy solapada, estamos sentando en el banquillo a Dios y echándole la responsabilidad de salvarnos a nosotros, que se las ingenie para sobrevivir en nuestra apretada agenda, que Él nos demuestre que es más importante que nuestras actividades, que nuestras prioridades, que se mueva. Y aquí vemos cómo sigue brotando del corazón esta indisposición a la gracia, esta esterilidad interior, esta en el fondo falta de esperanza, inmensa falta de esperanza, ya que no dejamos lugar a Dios, no le damos espacio para que eche raíz su palabra, no le creemos, y es así como vamos de mal en peor. Como si no pudiésemos evitarlo, como si no pudiésemos hacer algo al respecto. Vuelvo a lo mismo, basta que nos digan que tenemos alta presión para que modifiquemos nuestra dieta, basta que nos digan que tenemos diabetes para que nos tomemos en serio el cuidado de nuestro páncreas. Dios es más importante que eso. Si con una mano en el corazón no podemos decir de que la fe y Dios no es más importante que nuestro páncreas o que nuestra presión sanguínea, tenemos que aceptar esto, de que no dejamos que Dios penetre en lo profundo de nuestro corazón. Y es ahí donde está la raíz de nuestra infelicidad, la raíz de tantas cosas que no llegan a concretarse en nuestra vida. Pidámosle al Señor que con el temor del Señor, con el temor de Dios que hace estremecernos y reconocerlo como Dios y entregarnos en sus manos, podamos arar lo profundo de nuestro corazón con la palabra del Señor y sembrarla, porque así podremos heredar la vida eterna dando el fruto del 100 por 1. Amén. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que es el campo fértil en el cual Dios se hizo grano para nuestra salvación, nos conceda la victoria de la fe. Amén. Cristo resucitado de entre los muertos, nuestro verdadero Dios,